14 de los 22 asientos de la Fórmula 1 están en el aire ahora mismo. O sea, 14. Es una locura absoluta. Totalmente. En la víspera del cambio de reglamento más extremo de la década, el paddock no está negociando contratos, está negociando botes salvavidas. Así es, están buscando dónde no hundirse. Exacto. Quienes nos escuchan, bienvenidos a un estado de emergencia absoluto en el mercado de pilotos. Estamos a 17 de abril de 2026 y la famosa Silly Season acaba de detonar una bomba. Y una bomba de las grandes. De las peores. Bueno, vamos a desempacar esto con la agresividad que requiere la pista, porque la misión de nuestra inmersión de hoy en Paddock Notes no es leer una lista aburrida de quién se queda en qué garaje. No. Para nada, eso no sirve de nada ahora. Claro. Vamos a diseccionar la telemetría oculta, los acuerdos confidenciales y este efecto dominó técnico que va a sacudir a cada escudería en 2026 y 2027. Lo fascinante aquí es el nivel de paranoia que respiramos en los garajes en este momento. Es que no tiene precedentes. Y la prueba más clara de este pánico colectivo es que han desaparecido las fechas de vencimiento públicas. Sí, todo es un secreto. Exacto. Los equipos están aterrorizados de mostrar sus debilidades, por lo que han inundado todos sus comunicados con esa palabrita mágica, multianual. Es la cortina de humo más brillante que he visto. Totalmente. Porque detrás de esa ambigüedad legal, se esconden unas cláusulas de rendimiento milimétricas. Los jefes de equipo están jugando al póker con las cartas súper pegadas al pecho. Y lo hacen porque saben que un solo error, un milímetro de fallo en la correlación de datos de sus simuladores para el nuevo reglamento, y se quedan sin un piloto capaz de salvar ese chasis deficiente. Exactamente. Un chasis malo y sin piloto estrella estás acabado. Y para entender ese nivel de paranoia técnica, tenemos que ir directo al epicentro de este terremoto, la variable Max Verstappen. El rey del tablero. Tal cual. Sobre el papel, el mundo entero cree que Max está blindado con Red Bull hasta 2028. Pero la inteligencia interna que manejamos aquí revela una realidad brutal. Una realidad que Red Bull no quiere que nadie sepa. Ni locos. Existe una cláusula de escape atada directamente a su posición en el campeonato. Verstappen tiene la llave de salida en la mano si no termina en el top 2. ¡Wow! Eso es fuertísimo. Es brutal. Piensen en lo que eso significa psicológicamente para el equipo. Un tricampeón del mundo está dispuesto a dejar por escrito que acepta, ser el segundo mejor. Pero si el auto lo arrastra a un tercer lugar, su postura corporativa es inmediata. Este desastre aerodinámico no es mi culpa, me voy. Es una declaración de desconfianza monumental. Le está diciendo al departamento de ingeniería de Red Bull que no confía en ellos a largo plazo. Ni un poco. Pero esta fractura va mucho más allá de los despachos. Si analizamos la telemetría de sus recientes declaraciones privadas allá en Ámsterdam, Verstappen está perdiendo la paciencia por completo con la dirección técnica de la categoría entera. Sí, se le nota en cada entrevista. Llegó al extremo de exigir el regreso de los motores V10 o V8 para la próxima década. Y a ver, esto no es pura nostalgia caprichosa. No es porque extrañe el ruido y ya. Exacto. Es una denuncia técnica fulminante. Max sabe que el reglamento de 2026, que exige una división de potencia de 50% combustión y 50% eléctrica, va a transformar a los pilotos en meros gestores de baterías. Básicamente oficinistas del volante. Literal. Odia la idea de tener que levantar el pie del acelerador a mitad de la recta solo para recargar energía y sabe perfectamente que la federación no quiere admitir que los autos serán mucho más lentos y pesados. Y esa frustración con el desarrollo del auto es precisamente lo que empuja su siguiente movimiento crítico. Gianpiero Lambiase. Su ingeniero de pista. El hombre que la respira en la oreja cada domingo. La información que tenemos confirma que Max, mirándolo a los ojos, le dio luz verde a Lambiase para abandonar el barco de Red Bull. ¿En serio llegó a ese punto? Le dijo explícitamente que sería tonto no aceptar una oferta externa millonaria que le garantice estabilidad financiera y técnica. ¡Wow! Eso lo dice todo. Cuando el piloto alfa de la parrilla le dice a su ingeniero jefe que asegure su propio futuro fuera de la escudería, te está gritando que el barco tiene una fuga masiva de agua en la sala de máquinas. Y esa fuga de talento técnico deja a Mex en una encrucijada fascinante.
Toto Wolff lleva meses intentando seducirlo para llevarlo a Mercedes. Toto no descansa, ¿eh? Nunca. Pero imagínate, eso desencadenaría un caos interno brutal en Brackley. Los obligaría a sacrificar a George Russell o a frenar en seco todo el desarrollo de Kimi Antonelli. Sería un terremoto para Mercedes. Totalmente. Sin embargo, la maniobra más letal que Verstappen tiene a su disposición en este momento ni siquiera involucra firmar un contrato este año. A ver, aquí es donde la historia nos da la mejor pista. Porque Verstappen es como un rey que acaba de patear el tablero de ajedrez entero y ahora tiene a todos los equipos como peones rogando por su atención. Una analogía perfecta. Todos asumen que Max tiene que saltar de un cockpit a otro inmediatamente. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Qué pasa si Max simplemente dice, basta? ¿Es factible la teoría del año sabático a la Alain Prost en 1992? Uy, el movimiento Prost. Es brillante. Porque Prost entendió que su Ferrari era inconductible, exigió su salida, se tomó un año sabático entero, viendo las carreras desde su sofá, y firmó con Williams para el 93 cuando sabía perfectamente que tenían la suspensión activa más dominante de la historia. Ganó el título caminando y se retiró. Un fuera de serie. Verstappen podría emular esa jugada con esa misma precisión escalofriante. Mira, un escenario de año sabático es la pesadilla de cualquier promotor de la Fórmula 1, claro, porque pierden a su estrella. Pero, para Verstappen es la red de seguridad definitiva. Totalmente. Te sientas y observas. Exacto. El nivel de desgaste mental que implica desarrollar una unidad de potencia completamente nueva desde cero es gigantesco. Si Red Bull arranca 2026 con un motor que sufre de retraso en la entrega de potencia eléctrica, El temido clipping al final de las rectas. ese mismo. Max no va a destrozar su legado peleando por un séptimo lugar cada fin de semana. O sea, ni de broma. Él no está programado para perder. Para nada. Observar desde la barrera mientras los demás equipos queman millones y millones de dólares resolviendo los problemas de la aerodinámica activa, esa es la decisión más inteligente y despiadada que podría tomar. Deja que Red Bull implosione. Deja que Mercedes, Aston Martin y McLaren muestren quién tiene verdaderamente el mejor motor y en 2027, Max simplemente levanta el teléfono y elige el asiento del campeón. Es un jaque mate. Y esa paranoia de Verstappen sobre quién tendrá el mejor motor en 2026 es exactamente la razón por la cual el ojo del huracán se desplaza violentamente hacia Italia, a Maranello. Uf, la escudería. Porque parece que Ferrari acaba de resolver el problema del que Max está intentando huir. Los números que se filtran desde sus túneles de viento y sus bancos de pruebas dinámicos son simplemente asombrosos. Están volando en las simulaciones, ¿verdad? Literalmente. Las simulaciones apuntan a que el motor Ferrari para el nuevo reglamento tiene un déficit de apenas un 4% en eficiencia de combustión frente a la referencia de Mercedes. Un 4%. Eso no es nada. Nada. Y lo compensan con una recuperación de energía eléctrica brutal. O sea, Ferrari no solo tiene un chasis decente, están armando un misil balístico. Y eso convierte el asiento que hoy ocupa Lewis Hamilton en el metro cuadrado más codiciado de todo el automovilismo mundial. Y ojo con ese asiento. Hamilton tiene una opción de renovación para 2027, pero la presión sobre sus hombros es inmensa ahora mismo. Ya tiene sus años. El desgaste físico es real. Exacto. Si Lewis decide que el esfuerzo físico de domar esta nueva generación de monoplazas ya no vale la pena y se retira, Ferrari tiene en sus manos el poder de desestabilizar a cualquier estructura rival. Ya tienen a Charles Leclerc blindado, atado casi de por vida hasta 2029. Lo cual nos lleva a la gran pregunta que todos se hacen. Claro, el instinto básico del mercado es gritar que Ferrari debería aprovechar la crisis de Red Bull y fichar a Verstappen para crear un, digamos, Dream Team. Pero a ver, analicemos la física de ese supuesto Dream Team por un segundo. Meter a Max y a Leclerc en el mismo garaje. O sea, eso no es un equipo. Eso es armar la bomba nuclear y quitarle el detonador. Es una receta para el desastre, estoy convencida. Totalmente. Tratar de desarrollar un monoplaza bajo un reglamento radicalmente nuevo, con esos dos perfiles es como intentar pilotar un auto con dos volantes conectados a ejes distintos. Verstappen exige un tren delantero hiperreactivo y un eje trasero suelto. Y Leclerc necesita un equilibrio completamente diferente para su estilo de frenada. Exacto. Terminas destrozando la dirección de desarrollo aerodinámico porque cada piloto exige soluciones opuestas para ir rápido. Leclerc demostró que puede ser campeón si le dan un auto a la altura.
¿Por qué Ferrari se arriesgaría a esa autodestrucción interna teniendo ya un líder? Si conectamos esto con el panorama general, la directiva en Maranello entiende perfectamente esa dinámica destructiva. No son tontos. Para nada. La max dependencia que tiene la Fórmula 1 no aplica dentro de los muros de Ferrari si su unidad de potencia es tan superior como indican los datos. No necesitan pagar una cláusula de rescisión astronómica para tenerlo. Ni destruir la moral de Leclerc en el proceso. Exacto. El enfrentamiento no valdría la pena. El verdadero valor táctico del asiento de Hamilton reside en cómo su decisión es la segunda ficha clave del dominó. Si Lewis decide quedarse y ejecutar esa opción para 2027, bloquea el mercado. Le cierra la puerta en la cara a toda una generación de pilotos. Tal cual, obligará a Mercedes a tomar medidas drásticas con su propia cantera si querían meter a alguien ahí. Y si Ferrari y Mercedes cierran sus puertas apostando por la estabilidad conservadora, bueno, la desesperación se va a apoderar del mercado. Un piloto con calibre de campeón que se quede fuera de esos dos equipos va a tener que mirar hacia la zona media. Y hacer la apuesta de su vida. La apuesta más arriesgada de su carrera. Tienen que mirar al mayor enigma termodinámico y financiero de la década, Aston Martin. Uf, el misterio verde. Y aquí quiero que la afición preste mucha atención la próxima vez que vean la cámara a bordo de Fernando Alonso. Cuando lo vean pelear a muerte por un 10º puesto, sufriendo como un berraco con un chasis que devora los neumáticos traseros, no están viendo un bicampeón rindiéndose. No, están viendo a una computadora procesando datos. Exacto. Están viendo a un piloto calculando en tiempo real si la agonía absoluta de hoy vale la pena por el arsenal que Aston Martin está construyendo en secreto para 2026. Es que Aston Martin es la contradicción rodante de la Fórmula 1 actual. Su presente en la pista es una agonía total, un monoplaza crónicamente inconsistente. Pero su infraestructura futura es directamente intimidante. Dan miedo. Lawrence Stroll ha sacado la chequera en serio. Ha ensamblado un monopolio de recursos masivo. Tienen el genio indiscutible de Adrian Newey diseñando el paquete aerodinámico, una inyección de capital colosal de Aramco para el combustible sintético, un túnel de viento nuevo y, lo más crucial, motores Honda exclusivos. Y la historia técnica de Honda es algo que nadie debería ignorar, ¿no? Es un patrón de comportamiento de manual. Cuando Honda entra a un nuevo reglamento, sus primeros prototipos suelen ser un desastre. Lo vimos en los años 80 con Williams y lo vivimos trágicamente en 2015 con McLaren. El famoso GP2 Engine. Ese mismo. Pero cuando finalmente calibran la entrega de potencia y la integración eléctrica, arrasan. Se vuelven imbatibles, tal como lo demostraron aplastando la era híbrida reciente junto a Red Bull. Es apostar todo el agarre mecánico en una sola curva ciega a 300 por hora. Esto es exactamente como la jugada de Lewis Hamilton yéndose a Mercedes en 2013. Un calcetín volteado, sí. Lanzando un triple desde el medio campo a un equipo que no había demostrado nada sólido, y llevándose 6 mundiales por tener visión de rayos X. Entonces, ¿qué significa todo esto para Fernanda? ¿Tiene contrato hasta 2026? Él tiene la sartén por el mango. Ya aguantó el trabajo sucio. Va a dejar que otro recoja los frutos de Newey y Honda. ¿Se retira justo en el clímax o aguanta el castigo físico? Es que la balanza de poder favorece absolutamente a Alonso aquí. Aston lo necesita desesperadamente. El equipo de ingenieros en Silverstone depende de su sensibilidad al volante. Newey necesita un piloto capaz de traducir el aire en datos verbales precisos. Y nadie lee la pista como Fernando. Nadie. Pero, y aquí viene el gran pero, si el desgaste mental supera a la ambición y Alonso decide que ya tuvo suficiente, deja un asiento vacío respaldado por la mejor tecnología del mundo. Algún otro piloto frustrado tendría que tirarse el triple. Imagínate a un Leclerc desesperado si Ferrari colapsa, o a un Norris. Exacto. Se verían forzados a hipotecar sus mejores años a la infraestructura de Aston Martin. Es una ruleta rusa de las grandes. Pero seamos realistas, no todos tienen el palmarés para exigir el asiento de Alonso, ni el estómago para soportar el misterio de Aston Martin. Para aquellos que no tengan ese valor, entramos en la zona de supervivencia más cruel del automovilismo. La carnicería del resto de la parrilla. Tal cual. Un campo de batalla donde los contratos se firman con desesperación pura. Empecemos por lo que consideramos el oasis de la zona media-baja, el proyecto de Audi. El caramelito del paddock ahora mismo.
En medio de un mar de escuderías con problemas crónicos que se arrastran por la pista, la estructura alemana ha emergido como un refugio táctico por una razón muy simple. Tienen un chasis base decente y predecible. No sufren de los colapsos repentinos que atormentan a Cadillac o al actual Aston Martin. Audi representa una red de seguridad brutal. Los informes técnicos a los que hemos accedido revelan una confianza abrumadora dentro de su departamento de trenes motrices. Gabriel Bortoleto, quien termina este año, está convencidísimo de que tendrán el mejor motor de la F1. Tiene que hacerse fuerte ahí como sea. Totalmente. Y por eso, Nico Hülkenberg tiene que cuidar su espalda todo el tiempo. Hay mucha hambre en el paddock por ese asiento tan estable. Y la música está a punto de detenerse para muchos. Te lanzo esta ráfaga del mercado a ver cómo la ves. A ver, dispárame. Lando Norris y Oscar Piastri están atrincherados en McLaren, no se mueven. Alpine blindó a Gasly en un movimiento defensivo hasta 2028. Haas apostando todo a Behrman, pero con dudas enormes sobre quién lo acompaña. Es que Haas está en un dilema gigante. Tsunoda impulsado por los lazos japoneses con Toyota a pesar de su pasado Honda. Y Ocon podría quedarse literalmente en la calle, y ni hablar de Williams. Williams es otro campo minado. Carlos Sainz tiene los galones para salir y quedarse con el liderazgo absoluto, exigiendo especificaciones a su medida. Pero Alex Albon pelea la posición porque conoce cada tornillo del auto. Y luego tienes a Franco Colapinto amarrado con un contrato multianual que es un tapón estratégico. O lo ponen de piloto principal en 2027 o lo dejan en la banca como reserva de lujo. Y mientras tanto, Racing Bulls suda frío intentando colocar a Hadjar y Lindblad si es que Lawson sube al equipo principal. Es un caos total. ¿Es una locura? ¿Cómo pronosticas algo así? Mira, esto plantea una pregunta importante. Pronosticar a Albon saltando a Alpine y a Sainz atrincherándose en Williams es una apuesta altísima en este momento. La complejidad matemática de estas negociaciones te vuela la cabeza. No hay lógica que aguante esto. Es que el caos actual obliga a todos, sin excepción, a aferrarse al primer volante decente que puedan encontrar antes de que la música se detenga. La lealtad corporativa no existe aquí. Murió hace mucho tiempo. Hoy solo impera la ley del más fuerte. Quienes nos acompañan en esta inmersión visualicen la magnitud del estado de la guerra que acabamos de desempacar. Es una tormenta perfecta. 14 asientos, cláusulas ocultas de rendimiento, un tricampeón del mundo como Verstappen dispuesto a quemar el circo y marcharse, un asiento de Ferrari a punto de hervir, Aston Martin cocinando el proyecto más arriesgado de la historia moderna de la F1. Y una carnicería sin piedad en el fondo del pelotón. Exacto. Donde ganar una décima de segundo en el túnel de viento define si un piloto salva su carrera o desaparece del deporte para siempre. Y antes de apagar los micrófonos y cerrar este análisis al límite, quiero dejar en el aire una incógnita fundamental, una bomba filosófica que rara vez discutimos cuando miramos ciegamente los tiempos de clasificación. A ver, lánzala. Tenemos todo este talento, pilotos con una capacidad generacional indiscutible, atrapados en autos mediocres por culpa de los cambios de reglamento técnicos. Entonces, si un piloto sabe que el reglamento va a destruir el rendimiento de su equipo por los próximos 3 años... ¿Qué es lo que va a pasar con varios? Exacto. ¿Hasta qué punto vale la pena sacrificar el mejor momento de sus reflejos y su juventud física para construir pacientemente un auto que terminará ganando a alguien más joven? Wow. Eso te deja pensando. ¿Es que es el mercado de pilotos de la F1 una verdadera prueba de talento? ¿O simplemente estamos presenciando el juego de sillas musicales más caro y cruel del mundo corporativo? Es una disección brutal de la realidad del paddock. Te deja helado. Y con esa imagen de una parrilla al borde del colapso técnico, cerramos nuestros apuntes por hoy. Una inmersión de pura adrenalina. Para toda la afición que vive las revoluciones al máximo, sigan escrutando cada curva de este mercado frenético, cada declaración a medias y cada rumor. La bandera a cuadros de esta guerra está muy lejos de caer, y la velocidad fuera de la pista acaba de romper la barrera del sonido. Nos vemos en el paddock.